Auspicio del Grupo Di Gama. Bienvenidos a Perú Construye. Vamos a hablar ahora de todo lo que es infraestructura y construcción. Mi nombre es Jorge León Benavides y estoy junto con César Campos. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Jorge? Vamos a desarrollar ese tema que es tan importante como el fenómeno del niño, desastre u oportunidad. Para ello hemos invitado a un amigo de la casa, el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Perú Construye nuevamente. Jorge, un gusto verte, César también, y saludo a toda la teleaudiencia de este magnífico programa. Bueno, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, EFEM, mantiene la alerta de que el evento climatológico continuará con su impacto en las costas del Perú, al menos hasta inicios de otoño del 2024. Pero dio cuenta de una leve variación. La proyección de que sea fuerte se redujo del 42 al 39%, de acuerdo a su último reporte. Asimismo, detalla que la posibilidad de lluvias muy fuertes continúa para el norte del país y la costa central. Esto es un poco engorroso. ¿Podrías explicarnos qué significa para todos los peruanos? ¿Ha bajado un poco la alerta? ¿Cómo debemos estar? ¿Qué es lo que nos dicen estas cifras? Sí, mira, son predicciones meteorológicas y realmente cuando tú miras 42, 39, es la misma cosa, ¿no? Es prácticamente, no hay ninguna variación en relación a las noticias que teníamos antes, ¿no? Que no pasen de de extremo a fuerte. Debemos seguir en alerta entonces. No te cambia, así es. El riesgo sigue siendo altísimo de lluvias indiscriminadas en todo el litoral, norte, centro, y sequías que no dejan de ser muy importantes en cuanto a la parte sur. Por equilibrio, cuando llueve mucho en el norte, hay sequía en el sur. Eso es. Lamentablemente, Yaku, reciente Yaku, que en realidad es un fenómeno muy leve con relación a lo que vamos a tener, nos ha demostrado qué mal preparados estamos después de 7 años para este fenómeno. ¿Qué cosa es lo que preocupa? Que por primera vez, al revés de los del 82, 83, 97, 98, 2016, 2017, nos han dicho que va a ser muy duradero, que va a durar todo el año. Los anteriores nos duraban pues 3, 4, 5 meses, 6 meses, y ahora sí vamos a tener uno que empalma con otro y que va a ser bastante... Pero en medio de eso, Raúl, lo que preocupa al ciudadano común y corriente es, como bien decía Jorge, lo engorroso que son algunos enunciados o algunas anticipaciones sobre el particular. Por ejemplo, los informes internacionales hablan de un proceso de maduración del fenómeno del niño. ¿Qué significa que está madurando? Que ya está acá, pues. Ya, no, pero ¿en qué grado? Es decir, sus implicancias, ¿no? La maduración implica que ya está comenzando, como era lo que se prevía. El fenómeno de este tipo y todo lo que está encima de la Tierra es muy seguible, muy predecible. Entonces nos dijeron que ya comenzaba por esta época. Bueno, pues ya, ese es, básicamente ya estamos metidos en el proceso. ¿Y cuál es el límite de la maduración? No, ya va simplemente a aumentar en intensidad, probablemente con importante aumento del caudal de los ríos, para fenómenos que ya los conocemos. O sea, básicamente el río se va a salir fuera de cauce, o los ríos en la parte norte se van a salir fuera de cauce, probablemente en los mismos lugares que se salieron de fuera de cauce. Eso ya lo conocemos, Raúl. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Porque sabemos que se ha descolmatado, algo se ha hecho, pero no mucho. ¿En qué situación nos encontramos ahora y por qué y cuáles serían las medidas en este momento, ya como acaba de decir César, ya con el tema maduro, cuáles serían las medidas que podríamos todavía, a la mitad del río, seguir tomando y seguir haciendo y tu llamado? Ya. Obras no podemos hacer, porque básicamente no vamos a llegar, y lo peor que puede ocurrir es que de repente tengamos estos fenómenos de máxima intensidad cuando tenemos la obra en trabajo, lo cual implicaría que la van a destruir y que más bien el material de la obra, piedras que ponen de diques, etcétera, probablemente mal puestos y que pretenden cerrar cauces,
obviamente van a salir volando porque el huaico se los va a llevar, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es intensificar lo que están haciendo. La descolmatación de los ríos en realidad no es una obra de prevención, es un acto de prevención que tiene sus limitaciones, porque cuando venga lo vuelve a llenar. Lo vuelve a llenar. Claro. Es más, es algo que van a tener que hacer incluso con obras de prevención todos los años para evitar la sedimentación. Por ejemplo, el río... ¿Te refieres a que no es una obra que queda, pues? O sea, Claro. No, es como el automóvil que tienes que pues, cambiar el aceite y mantenerlo y revisarlo. Entonces, ahí hay que seccionar, hay que crear una autoridad que realmente se preocupe de esto, ¿no? Y que seccione y vaya haciendo un monitoreo y lance obras de prevención, incluso después de este fenómeno, ¿no? Este fenómeno te lo va a volver a llenar. Eso es impajaritable. ¿Y qué hacemos en este momento si le hablarías al gobierno? Bueno, ¿Qué lo hacemos? primero que le haría es, oiga, las personas que están dentro del cauce, de los huaicos, de las quebradas, etcétera, sáquelas de ahí inmediatamente, porque eso es un suicidio. Raúl, nos queda poco tiempo. Han ocurrido 2 sismos bastante notorios esta semana que ha afectado a la ciudad de Lima, uno de origen marítimo, otro en Canta. Y esto se puede superponer también a los efectos del fenómeno del Niño. ¿Qué pasaría? Tú nos has advertido aquí permanentemente acerca de que no estamos preparados realmente para enfrentar un sismo de gran magnitud. Y eso puede ocurrir el próximo año, en cualquier momento, según el IGP, es un 8.8. Entonces, a las probables pérdidas que nosotros nos puede causar este fenómeno, obviamente hay que aumentar los otros. Nosotros no le podemos decir a la naturaleza, oye, aguanta, no vengas el 2024 porque a mí me toca el 2024 el Niño. Dame fecha. No le puedo dar fecha. Entonces, de ocurrir puede ocurrir. Entonces, yo aquí había hecho unos números, lo tengo acá, 9.500 kilómetros de carretera, Niño, 9.500 kilómetros de carreteras destruidas y afectadas, 400 puentes colapsados, 110.000 viviendas colapsadas e inhabitables, 3.800 colegios afectados, 1.100 centros de salud afectados. No son mis cifras, son cifras del... Eso con el fenómeno del... Solo Niño. Solo el fenómeno del Niño. Solo el Niño. Si a eso le vamos a agregar las estimaciones que hay del daño del 8.8, tampoco mías, lo dice la Lloyd's de Londres, que dice que Lima es la peor, digamos, el más crítico, vulnerable. Escenario exacto, y sin tsunami ellos nos dieron 36.000 millones de dólares de pérdida. Pero si a eso le agregamos el tsunami, que normalmente sí viene con un sismo 8.8, podríamos llegar a 55.000 millones de pérdidas. Por eso digo yo, tenemos que hacer obras de prevención para los 2 fenómenos y no me explico cómo hemos sido tan apurados para crear una cosa que se llama ANIN, que son para las obras de infraestructura, pero no hemos creado una autoridad específica que solo se dedique a hacer obras de prevención. ¿Del porque Niño? esas nadie los quiere hacer. O sea, la propuesta es una autoridad para el fenómeno del Niño. No, para obras de prevención de fenómenos naturales extremos. Ajá. Niños, sismos, etcétera, pero quitarle a esa gente de la cabeza que tiene que hacer obras para cerrar la brecha de infraestructura. No. Ellos tienen que hacer obras para defender el patrimonio nacional de los peruanos, que yo lo estimo en alrededor de 1 millón de millones de dólares. Eso es lo que hemos acumulado en todo el país y que está en riesgo con fenómenos extremos. No los convirtamos en desastres. Muchas gracias, Raúl. Realmente muy importante tu labor. Te seguimos en los periódicos, te seguimos en diversas entrevistas. Gracias. Y gracias por esa labor que estás haciendo, porque es algo que lamentablemente nos pasa mucho en el Perú, que esperamos a que pasen las cosas para después reaccionar, pero con las cifras que tú nos das, en verdad, vamos a llorar después sobre la leche derramada. Gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte en otra oportunidad en Perú Construye. Encantado, Jorge Isel. Un gusto enorme estar con ustedes. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de César Campos y de Jorge León Benavides, les agradecemos por estar tanto en Rumbo Minero como en Perú Construye, su programa de televisión y radio. Gracias también a Willax y a PBO por estar con nosotros. Muchas gracias.